Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Nos, este programa que es para ustedes, para absolver sus consultas, sus preguntas, que llegan cada día a nuestro correo info@iglesiafc.com. Estamos aquí con el pastor Joel Barrios y vamos a poder dialogar un poquito acerca de todas estas dudas que tienen en mente. En algunos momentos no vamos a decir los nombres de las personas porque son cosas muy privadas, pero lo más importante es que ustedes se van a dar cuenta de que todo lo que ustedes están pensando en este espacio lo vamos a poder conversar y dialogar, y de esa manera vamos a estar más conectados. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Karen. Un gusto poder estar con todos ustedes, con vos aquí, y bueno, vamos a ver cuáles son las preguntas para poder dialogar y poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es, pastor, y no solamente tenemos preguntas, sino también testimonios de cómo realmente el movimiento de Forest City y todo lo que se está haciendo aquí en la iglesia está tocando las vidas de muchas personas en diferentes países. Pero vamos a comenzar primero con las preguntas, que es lo que más le importan a las personas en este momento. Tenemos un comentario que es de Sandra Lorena Flores. Ella nos dice que no se considera una persona muy talentosa para dar estudios bíblicos y que no le gusta mucho utilizar la fe de Jesús, y a veces se le pone un poco complicada la cosa con sus familiares porque no sabe cómo abrir la Biblia y empezar a hablar sobre una temática. Ya ella es consciente de que tenemos este programa, que hemos empezado esta serie hasta el mes de diciembre para conocer cuáles son los principios y son como una especie de estudios bíblicos, pero ella quiere saber si hay alguna especie de material que puede tener. Sí, justamente al final de la serie vamos a ofrecer, resumido en estudios bíblicos, toda la serie que estamos predicando cada sábado. Así que sí, hay un material y se los vamos a hacer llegar cuando terminemos la serie. Correcto. También tenemos el comentario de Marcelina. Ella está muy agradecida con la iglesia Forest City porque dice de que gracias a todos los conocimientos ha conocido al Jesús verdadero y se ha quitado preconceptos que tenía en su mente. Ella dice que tiene un familiar que es como entre atea y una persona que no cree mucho en Dios. Entonces dice cómo sería una forma, qué tipo de estudio bíblico sería bueno para llegar a este tipo de personas. Ella ha probado mucho mandando canciones y realmente la última canción que le envió a esta persona dice que casi sintió a Dios. Entonces le parece que tiene que ver algo también con la alabanza. Sin duda, la adoración. Ahora, yo siempre algo que digo en todos los sábados que predico es el hecho de que nuestro objetivo no es demostrarle a la gente de que Dios existe, sino invitarlos a que prueben a Dios. Entonces, nosotros si estudiamos la Biblia desde un punto de vista práctico, ¿no?, o desde un punto de vista de descubrir cómo articular a Dios en la vida, es diferente si estudiamos doctrinas. A un agnóstico, a un ateo no le interesan saber doctrinas. A un agnóstico le interesa saber quién es Dios y cómo relacionarse con Dios y saber si ese ser que ellos no creen es un ser verdadero. Cuando ellos empiezan a experimentar por medio de los consejos que descubrimos en la Biblia, comienzan a experimentar el poder de Dios, entonces comienzan a creer, porque ya es una experiencia que tienen, no es una discusión que ganamos con argumentos, no, es una experiencia que tienen. Entonces, si nosotros logramos que ellos tengan una experiencia, y no hay una experiencia más íntima en la experiencia con Dios que la adoración, y por eso es tan importante. En la Biblia vamos a encontrar la adoración que aparece por todos lados. O sea, cada persona que realmente adora a Dios por medio de la música, por medio de la oración, por medio de la alabanza, si adora a Dios realmente, si Dios es el centro, esa persona es afectada por la presencia de Dios. Y eso no se puede negar, es una experiencia, y por eso por medio de la adoración posiblemente sea una de las mejores maneras de que un agnóstico o de que un ateo comience a dar la posibilidad de que Dios existe, porque lo van a experimentar a través de la adoración. Alguien puede decir, pero yo he cantado muchas veces en la iglesia y no he sentido nada. Justamente los que hemos nacido en una iglesia y hemos utilizado la adoración como una rutina, esa adoración no hace ningún cambio. Pero cuando la adoración es algo real, cuando yo me compenetro de las letras que estoy cantando, cuando yo me compenetro de a quién estoy adorando, estar en la presencia de Dios nunca deja a nadie igual. Estar en la presencia de Dios siempre nos cambia, y esa es una de las mejores maneras que una persona comience a creer en Dios. Y es interesante porque a veces uno no sabe cómo romper el hielo, quizás para abrir la Biblia y decir vamos a hacer un estudio bíblico, pero a través de una música o de repente de un videoclip
puede ser de que a raíz de esa canción eso surja una temática, un testimonio, y eso dé pie para empezar a tocar un tema bíblico también. Correcto. Yo he visto que a los ateos y a los agnósticos les interesan los temas que tienen que ver con la vida. Y si uno les puede demostrar a ellos que la ley de Dios son principios de vida, no son 10 mandamientos que Dios tiró para guardar así, sino que esos principios se aplican en las relaciones, se aplican en el trabajo, se aplican en cómo tener éxito en la vida, no éxito mundanal, sino éxito de vivir plenamente. Entonces el ateo comienza a dar la posibilidad de que hay algo sobrenatural en todo esto, cuando antes siempre lo negaba, y ahí comienza a darle lugar a lo sobrenatural. Lo mismo el agnóstico. Por eso tenemos sí que cambiar el énfasis, salir de esta parte doctrinal que muchas veces pensamos en las iglesias que son doctrinas abstractas, sino que tenemos que llevar a las personas a enseñarles principios de vida. Tenemos también una pregunta relacionada a la muerte. ¿Cómo ayudar a una persona a superar la muerte de un familiar? Mi madre piensa que papá está en el cielo, pero la Biblia dice lo contrario. ¿Cómo no romper su corazón diciéndole la verdad? ¿Tengo que decírsela? Muy bien, yo creo que todo es paulatino. Por ejemplo, y esto va a sonar un poquito, no quiero ridiculizar a nadie por una creencia incorrecta, pero por ejemplo, si yo soy padre y tengo a mi hijo que cree en Papá Noel, y él está tan contento de que Papá Noel va a venir en Navidad, yo no le voy a matar el corazón a mi hijo diciendo Papá Noel no existe, Papá Noel es un invento. No, yo de a poquito voy a ir mostrándole a él que Papá Noel somos los padres los que damos los regalos y eso, y para que el chico de a poquito se vaya dando cuenta de la fantasía de Papá Noel. Lo mismo pasa con el tema de la muerte. O sea, el tema de la muerte en la Biblia está bastante claro con respecto a que no hay nada después de la muerte, que la muerte es un estado de inconsciencia. A la gente que, o sea, especialmente al mundo occidental, nos han enseñado otra cosa, nos han enseñado que hay vida después de la muerte, que nuestros seres queridos están en el cielo, y eso realmente lo que hace justamente es no aceptar el tema de la muerte, porque yo nunca puedo aceptar el tema de la muerte si es que la persona que murió sigue viviendo en otro lado. Peor si esa persona me está mirando desde el cielo y está mirando cómo sufro. Entonces como que no hay nunca un duelo con el cual yo rompo con esa ligadura emocional con una persona que ya no está. Y eso le hace daño a la persona que está viviendo. ¿Por qué? Porque no puede aceptar la vida como viene y está continuamente llevando a la persona al pasado lindo que vivió con su ser querido. Entonces la solución de la Biblia para la muerte se llama resurrección, y la resurrección no está en el pasado, la resurrección está en el futuro, y por eso la mejor manera de enseñarle o de ayudarle a alguien a que supere el tema de la muerte de un ser querido es llevándola al futuro, haciéndole estudiar en la Biblia los temas acerca de la segunda venida de Cristo y qué es lo que va a pasar después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque así como nos enseñaron el tema de la muerte como algo que no está en la Biblia, también el tema del paraíso nos han enseñado algo que no es bíblico, porque cada vez que nosotros veíamos en los dibujitos animados o en las caricaturas el tema del paraíso, veíamos a un angelito que estaba tocando en medio de las nubes todo el día sin hacer nada, gente que no hacía nada. Entonces el paraíso nos parece algo muy etéreo, algo muy abstracto. No, la Biblia habla de que después de la segunda venida de Cristo, el paraíso como algo concreto. Es más, la Biblia habla que en el paraíso, si podríamos decir, o en el nuevo mundo, va a haber calles, va a haber edificios, va a haber casas, va a haber campo, va a haber todo lo mismo que ahora, pero sin pecado, y sin la corrupción y la contaminación que trae el pecado. Por eso cuando a las personas las llevamos a las realidades que la Biblia muestra acerca del futuro, lo que Cristo hizo por nosotros para asegurar la resurrección, esas personas comienzan a aceptar el tema de la muerte y empiezan a ver a la muerte como una bendición y no como una maldición. Me imagino que también hablar de estos temas implica tener un vínculo muy íntimo con la persona, ¿no? Tratar de no imponer una verdad y tampoco de hacer sentir incómodo a una persona porque piensa distinto a ti, ¿no? Me imagino que poco a poco, digamos, con una estrategia, con mucha oración, con mucha ayuda del Espíritu Santo, es que uno puede saber el momento indicado también, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, como recién decíamos, no tiene sentido de ir a mi mamá y decirle, papá no está en el cielo, quiero que sepas que no es así. No,
O sea, que ella siga creyendo que el papá está en el cielo, pero algún día quizás podemos estudiar en la Biblia qué habla la Biblia acerca de la muerte y de la segunda venida de Cristo. Y no vamos a ir totalmente al tema de la muerte tampoco. Vamos a leer algún versículo, decirle qué te parece esto, qué te parece lo otro. La resurrección, por ejemplo, y doy simplemente un caso. Todas las denominaciones cristianas creen en la resurrección. Pero si realmente los muertos están en el cielo, no tiene sentido el mensaje de la resurrección. ¿Para qué Dios va a resucitar a gente que ya está viviendo? O sea, no tiene sentido. Pero entonces, hablar más de lo que viene me parece que es mejor que hablar de lo que es hoy. O sea, que tratar de convencer a alguien que está equivocado. Sino que tenemos que hablar de lo que viene. Y cuando le hablamos a la persona, la proyectamos hacia lo que viene, comienza entonces a entender lo que pasa hoy y especialmente lo que la Biblia habla acerca de la muerte. Y el principal énfasis creo yo que debe ser siempre la esperanza, ¿no? Que la persona pueda en todo momento sentir de que a pesar de que está pasando por un momento muy difícil, Dios nunca la va a dejar sola, nunca la va a abandonar. Y ese amor tiene que ser tan fuerte para la persona que le va a dar la fuerza para avanzar y para poder sobrellevar un duelo, que sabemos que es muy, muy complicado, ¿no? Yo lo que he visto, Karen, una de las cosas que he visto es que, por ejemplo, donde hay familias muy unidas y que la persona era muy querida, la que incluso murió, donde hay familias muy unidas parece que la muerte se la soporta de una manera mucho más llevadera. Cuando usted, y perdonen lo que voy a decir, pero a veces cuando, por ejemplo, bueno, no, esto quizás voy a tocar alguna área sensible, pero a veces cuando uno ve alguna persona que se resiste a aceptar, se resiste a vivir después de que alguien desapareció, evidentemente había una codependencia no muy sana con la persona que murió, que no le permite seguir viviendo a una persona que está viviendo con proyecciones hacia el futuro. Entonces allí hay un problema que hay que tratarlo emocionalmente, hay que tratarlo espiritualmente también, porque cuando la muerte nos quita las ganas de vivir, hay algo en mi cosmovisión, en mi manera de ver la vida que no está del todo correcto. Y por eso es necesario la Biblia, no hay nada mejor que la Biblia que nos arregle los temas de cosmovisión que no están de acuerdo con la realidad. Bueno, vamos a pasar a leer un testimonio que está realmente muy lindo. Nos escribe Juliana Mosiman. Dice que ella está haciendo todo el curso de Apocalipsis todos los miércoles y que se conecta con la iglesia Forest City los sábados para el sermón, la escuela sabática, y dice que ella ha entendido muchísimas cosas que antes no podía entender y ha confirmado algunas interpretaciones que tenía en la mente, pero que no estaba segura si era así o no. Y me encanta porque ella dice lo siguiente: hasta he recuperado las ganas de aprender que tuve en un principio. Ese primer amor que se despierta cuando uno entrega su vida a Jesús, cuando uno comienza en la vida cristiana, y que a veces, ¿no?, por el vaivén de las cosas o los obstáculos que aparecen, uno como que lo pierde, ¿no?, en el camino. Pero realmente ella dice que se siente muy motivada y dice que su vida espiritual ha cambiado para mejor. Y dice: gracias por todo lo que hacen para unir a quienes amamos a Jesús. Bueno, esto es un testimonio que corrobora lo que predicábamos el sábado. ¿Qué decíamos el sábado? Que cuando la palabra entra en contacto con nosotros, eso tiene un poder creador, un poder de reavivamiento en nuestra vida. Y por eso siempre que se estudia la Biblia, no que se estudian, porque muchas veces nosotros queremos de la Biblia confirmar lo que nosotros ya pensamos en la mente, o sea, lo que ya nosotros hemos decidido pensar o hemos decidido creer. Ese estudio no hace ningún cambio. Cuando nosotros vamos a la Biblia para que la Biblia me cambie mis pensamientos, me cambie mis creencias, los modifique, los moldee, allí comienza a haber reavivamiento. Y como la Biblia es un libro inagotable porque muestra a Dios, continuamente descubrimos nuevos horizontes, así como el astrónomo descubre nuevos horizontes cuando mira por un telescopio. Exacto, y es lindo porque en el camino uno va encontrando cada vez más cosas, bendiciones de parte de Dios, que hace que uno se asombre de la relación que tiene con el Señor, y eso nos motiva a cada vez más tener una relación estrecha con Él y también a llevar más fruto, ¿no? A poner todos nuestros dones y talentos en sus manos. Tenemos también un comentario muy interesante, es una pregunta. Dice: ¿qué puedo hacer? No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, siento que amo a Dios, pero no sé cómo expresarlo con emociones y sentimientos. ¿Será hipocresía? ¿Pueden ayudarme con esta pregunta? Gracias. No, o sea, no es hipocresía. Que
posiblemente, no, quizás me equivoco con lo que estoy diciendo, pero tú analiza si te sirve, y si no te sirve, no te sirve, y si te toca, y si no te toca, no te toca. Pero posiblemente el hecho que no puedas expresar no tiene solamente que ver con el área espiritual, sino que quizás no puedes expresar tampoco en tu área familiar, y quizás puede ser que estés pasando por una depresión. Justamente la depresión es el hecho de no poder expresar lo que realmente siento. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer cuando tenemos una situación así es ser sinceros con Dios. O sea, Dios no nos exige a nosotros que le expresemos nada. Él simplemente quiere que seamos sinceros con Él, que le abramos el corazón. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacerle caras bonitas a Dios cuando quizás a veces estamos enojados por Dios, con Dios por ciertas cosas que hemos vivido en el pasado. A veces tenemos un montón de cosas que no entendemos, pero parece como que nos enseñaron siempre a agradecerle a Dios y que tenemos que hacer un papel lindo delante de Dios. Si ustedes ven en la Biblia, los grandes profetas y los salmistas, todos le expresaban a Dios lo que había en su corazón y lo que sentían incluso. Y a veces sentían depresión, como David muchas veces estaba deprimido, como si estaba en un pozo de lodo, y empezaba sus salmos en total depresión. ¿Por qué? Jeremías, por ejemplo, hay una parte de Jeremías que le dice a Dios en el hebreo, literalmente dice así: Señor, tú me violaste, porque me dijiste una cosa y ahora me dices otra. Me sedujiste y me violaste para que yo haga lo que tú querías y ahora me dejaste solo. Eso era lo que sentía Jeremías, pero no quiere decir que esa era la realidad. Lo que nosotros sentimos generalmente no es la realidad, pero Dios quiere que le expresemos lo que sentimos. Y cuando nosotros le expresamos a Dios lo que sentimos, nos vamos a dar cuenta que Él no nos mira con el ceño fruncido. Es más, van a ver que los salmistas empiezan siempre los salmos, cuando empiezan con un tono de depresión, siempre terminan adorando y alabando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vaciamos de nuestras depresiones, de nuestras angustias, de nuestros malos sentimientos, Dios a cambio nos da sus buenos sentimientos. Y ahí surge la adoración natural y espontánea. Y por eso yo lo que te aconsejo es que si no tienes ganas de orar, cuéntale eso a Dios. Y cuando le estás contando eso a Dios, vas a estar orando. Me atrevo a decir que no tienes ganas de leer la Biblia porque no la estudias a la Biblia. Todavía no le has descubierto el sabor de estudiar a la Biblia. Es que la Biblia, si no se la estudia, cuando uno la lee, uno se aburre de leer la Biblia. Hay que estudiarla para realmente Dios actúe, el Espíritu Santo actúe y esa palabra se transforme en palabra viva en nosotros. Quizás, por ejemplo, se puede escoger algún libro para poder empezar a estudiarlo a fondo, ¿no? Porque a veces las personas abren la Biblia y donde abren, ahí comienzan a leer, sí. Y después lo que sigue al día siguiente ya no tiene una continuidad. Y por eso es que realmente no pueden ver, no pueden constatar, por ejemplo, lo que dice un evangelio, lo que dice el otro evangelio. No saben tampoco cómo encontrar el mismo versículo quizás o la misma historia en otra parte de la Biblia. Y es ahí donde se pierde un poco el hilo. Y yo estoy ahora ayudándoles a todos aquellos que quieren estudiar el Evangelio de Juan. Estoy poniendo todos los domingos preguntas acerca de un capítulo. Vamos estudiando por secciones el libro de Juan. Y de esa sección para esa semana estoy poniendo preguntas. Esas preguntas te pueden ayudar a pensar. A veces no es necesario leer tanto, es simplemente entender lo poco que leemos. Y tratar de sacarle el jugo a eso, preguntándole al pasaje, aplicándolo a nuestra vida, mostrándonos quién es Dios, mostrándonos quiénes somos nosotros. Entonces, quizás si quieres, puedes buscar esas preguntas cada domingo que las estoy posteando en mi página de Facebook y allí entonces tienes una ayuda para estudiar la Biblia. Así es, siempre hay, digamos, algunas recomendaciones, algunos tips, y a mí, por ejemplo, me parece una muy buena idea también empezar con aquellos libros que son cortitos, ¿no? Pequeñitos, por ejemplo, el libro de Habacuc o libros como el de Esther, de manera que tú sabes de que son pequeños, que los puedes leer, digamos, en un periodo de días, y por ahí puedes ir subrayando lo que te gusta y puedes irlo anotando también en un cuaderno. A mí me ayuda mucho eso, sin de duda. Manera que cuando termina la semana puedo repasar y puedo ver todos los versículos que leí en la semana, y parece como si tuviera efectivamente una continuidad, ¿no? Son algunos tips y recomendaciones que ustedes también pueden hacer para que realmente sientan que su intimidad con el Señor es interesante y que también es muy fructífera para ustedes, ¿no? No solamente a nivel de conocimiento, sino también para que lo lleven a la vida práctica, que eso es lo más importante, ¿no? Pero tenemos también otro comentario
¿Y qué le podemos recomendar a esta persona de Ecuador? Ella dice que se siente muy desmotivada con su célula, con su grupo pequeño, tiene más de 10 años en la iglesia, pero esta persona dice que su grupo se ha convertido como un espacio de entretenimiento y como que ven la Biblia o estudian la Biblia un poquito y de ahí comienzan a hablar de lo que les fue en la semana, pero siente que realmente no están teniendo un crecimiento espiritual. Dice lo siguiente: ¿debo salirme de ese grupo y empezar a relacionarme con otras personas maduras en la fe, o es que el problema está en mí? Bueno, pueden ser las dos cosas, pero yo lo que aconsejo es que cuando uno siente que no está creciendo en un lado, tiene que buscar ese crecimiento. Y si uno ve que no está creciendo, mi consejo es planta tu propio grupo pequeño. A veces hay grupos pequeños que se reúnen como grupo pequeño para cumplir un programa que se les ha dicho que tienen que cumplir. Eso no, o sea, un grupo pequeño se tiene que reunir porque realmente quiere reunirse, porque realmente desea crecer en la palabra de Dios. Y hay tres aspectos que tiene un grupo pequeño. Uno es adoración, que recién decíamos que eso afecta a nuestro crecimiento espiritual para bien. Lo otro es estudio de la Biblia y lo otro es, adoración, puede entrar oración también, o sea, oración, adoración, estudio de la Biblia y misión. Uno de los problemas que yo muchas veces veo en las células pequeñas o en los grupos pequeños es que simplemente se juntan para aprender más, pero todo entre nosotros, y no se empieza a orar para ver cómo Dios nos puede hacer compartir con otra gente lo que estamos descubriendo. Cuando nosotros estamos pensando solamente en nosotros mismos, todo esfuerzo que piensa en sí mismo, que se cierra en sí mismo, se estanca. Y por eso puede haber empezado muy bien, pero puede ser que tu grupo pequeño ya esté estancado y es necesario buscar nuevos horizontes, es necesario abrir un grupo pequeño nuevo, es necesario comenzar de vuelta. Y quizás sería bueno también, pastor, ¿qué le parece acerca de tener proyectos como células, como grupos pequeños? Hay muchos grupos pequeños, muchas células, de hecho, nos han escrito a través de las redes sociales, a través del correo, y dicen que ellos han emprendido como obras de bienestar a la comunidad y se han puesto las pilas para salir a visitar a los hospitales o a un orfanato, y muchos cuentan que realmente eso ha fortalecido también la sinergia que tenían en el grupo. Lo que pasa que eso es el resultado de haber conocido la palabra, porque yo puedo decir, bueno, vamos a empezar, supónganse que es un grupo pequeño que se está muriendo, y dice, vamos a empezar a ir a los hospitales, va a durar 2 semanas, porque no es fruto de la palabra. O sea, cuando está la palabra, el resultado es como vos decís, la gente empieza a decir, ¿qué podemos hacer? Cuando yo descubro algo nuevo en la Biblia, enseguida pienso, ¿cuándo puedo predicar esto? ¿Cuándo lo puedo compartir? La persona que está descubriendo cosas con Dios no puede quedarse quieta, y cuando hay un grupo pequeño empiezan a dar todos ideas de decir ¿qué podemos hacer para que esto llegue a otra gente? Es el resultado del reavivamiento, la misión, pero la misión no va a producir transformación en nadie, ni va a producir renovación en nadie por el hecho de hacer misión. Termina muriéndose eso también. Puede ser que al principio sea muy lindo y todo eso, pero termina muriéndose porque no es el resultado del reavivamiento generado por la palabra de Dios en Jesucristo. Y habría también que analizar si es una relación saludable, ¿no? Porque si se juntan solamente para hablar mal o para estar tocando ciertos temas que son polémicos y que no llevan a nada fijo, entonces toda relación que termina siendo tóxica y que no te permite desarrollar a nivel personal, me parece que hay que cuestionarla, ¿no? Sin duda, sin duda. Tenemos también, pastor, un testimonio que realmente a mí me ha emocionado muchísimo, porque esta persona escribió a Forest City hace 8 años. Wow. Y este correo que llegó en esa época decía, expresaba su preocupación porque contaba muchos testimonios de personas que tenía a su alrededor. Por ejemplo, decía que su vecina tenía problemas, que algún familiar también le había contado una situación adversa. Y ella decía, me imagino a todas estas personas sentadas en la iglesia, escuchando las temáticas que se tocan en mi iglesia, y me pone triste el corazón porque siento que no es lo que necesitan escuchar. Eso escribió hace 8 años. Y decía, ojalá que se pueda cambiar el enfoque, ojalá que podamos llevar esperanza. Y recientemente ha escrito lo siguiente: hola familia de Forest City, he visto Pongámonos de Acuerdo, sermón y la continuación. No salgo de mi asombro pensando en la unidad de espíritu que estoy viendo alzarse. El mail que mandé hace 8 años fue un derrame de corazón, pero Dios los guíe, Maranata, estamos creciendo. Y me encantó lo que ella dice, que realmente ve una unidad de espíritu y que hay un cambio.
Sí, yo lo que quiero decirles también es una cosa. Yo me acuerdo, un tiempo fui a estudiar a Brasil cuando estaba estudiando teología y una tarde, un sábado de tarde, decían, va a venir un predicador a la tarde. Y ¿cómo se llama ese predicador? Decían Alejandro Bullón. Y a mí, la verdad que ni lo conocía, ni sabía quién era. Y fui a una sociedad de jóvenes ahí con Alejandro Bullón y todos los compañeros estaban atentos y eso. Y yo lo escuché y realmente digo, ¿y este es el predicador que tanto les parecía que es tan bueno? No me parecía, realmente no me pareció nada bueno. Y bueno, lo dejé así, todo el mundo quedó muy contento y yo seguí mi vida. Pasaron 2 años, yo volví a Argentina y resulta que después dicen, va a haber una semana de oración por Alejandro Bullón. El mismo predicador que yo había escuchado hace 2 años, pero habían pasado 2 años y ahora vino a la universidad donde estaba estudiando y resulta que esa semana de oración cambió mi vida. ¿Qué había hecho? ¿El mensaje de Bullón 2 años antes era diferente? No, el que había cambiado era yo. O sea, y con eso no estoy diciendo, a veces nosotros decimos, hace 8 años, quizás hace 8 años también se predicaba. Quizás nosotros fuimos los que, o sea, la persona que escuchó hace 8 años no estaba preparada quizás para recibir y ahora sí. Y por eso nosotros vemos que Dios utiliza diferentes instrumentos, diferentes tiempos y Dios está actuando en todo momento. Y gloria a Dios si ahora está actuando. Perfecto, pero eso no quiere decir que antes no actuaba. Siempre estuvo actuando, ojalá que ahora esté actuando más que antes, no por el hecho de que ahora seamos mejores, sino porque ahora estamos más cerca de la venida de Cristo y que el Espíritu Santo se esté derramando en mayor plenitud. Ojalá que esa sea la circunstancia. Pero todos estamos queriendo hacer lo mejor para que Cristo venga y para que conozcamos al Dios de la Biblia. Bueno, y queremos agradecer a esta persona porque a pesar de que no hemos dicho el nombre, seguramente va a ver este video y queremos agradecerle porque después de 8 años se sigue contactando con la iglesia de Forest City, con su movimiento, con su iglesia y realmente es un privilegio tener a personas que están tan comprometidas y a pesar del tiempo permanecen, ¿no? Dentro de la vida espiritual. Y aquí hay una pregunta, o bueno, es un comentario que puede ser muy polémico, pastor. ¿Qué le podemos decir? Aquí dice, hay una ambigüedad que yo encuentro dentro del mundo religioso. Muchos hablan de que el yugo desigual es cuando 2 personas de diferentes denominaciones se unen. Pero en el caso de mi familia, tengo a 2 personas que son de la misma religión y que se acaban de divorciar. Mientras que otros 2 familiares son de diferentes religiones y encontraron un punto medio porque dicen de que se tenían que ceñir solo a principios bíblicos y en su relación con Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Nos pregunta. ¿En qué se basa la Biblia para hablar sobre el yugo desigual? Muy bien, acá es buenísima esta pregunta. Yo creo que estas 2 personas de diferentes denominaciones que quedaron de acuerdo de que iban a seguir los principios bíblicos, esas están con el mismo yugo. O sea, no, a pesar de que tengan diferentes denominaciones, pero si deciden seguir la Biblia, se van a unir en el mismo yugo, porque la Biblia no los puede desunir, en los mismos principios. Ahora, hay personas que lo vemos todos los días, hay personas que están en la misma denominación y están en yugo desigual porque no están entregados a Cristo. O sea, no pasa porque tengo el mismo credo, entonces porque tengo el mismo credo me voy a llevar bien con la persona. No, pasa por cuál es mi relación con Dios. Y donde haya sinceridad y donde haya personas que quieran seguir lo que la Biblia dice, los principios de la Biblia, si hay 2 personas, aunque sean de diferente denominación, están en yugo igual. O sea, esas personas, porque están poniendo su fe en la Biblia. A pesar de que sean de diferentes denominaciones, justamente el movimiento final, a mi criterio, van a ser personas que vienen de diferentes denominaciones, pero con el mismo espíritu. O sea, que quieren unirse en la Biblia. Y por eso acá no es cuestión de que si una persona está en tu denominación y es un hijo de un pastor, si tú eres una chica, me pongo de novia con este porque es hijo de pastor. No, puede ser un ateo, puede ser un infiel siendo hijo de pastor o siendo pastor mismo, siendo hija de pastor o lo que sea. Acá la cuestión es la entrega a Cristo y cuál es la actitud hacia la palabra de Dios. Y si están unidos en eso es que tienen que unir el yugo. Y si uno piensa de una manera con respecto a la Biblia y otro piensa de otra, ahí hay yugo desigual. Si uno piensa con respecto a Dios de una manera y otro piensa con respecto a otra manera a Dios, ahí hay yugo desigual.
Pastor, ¿y qué hay en cuanto al propósito? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy muy misionera y mi pareja es una persona que no le gusta mucho estar dentro de esas actividades o que no le gusta mucho viajar y hacer lo mismo que yo, ¿tiene algo que ver eso cuando nuestros propósitos son distintos, también el yugo desigual? Sin duda, porque ahora tiene que haber, no solamente es compatibilidad. Y por ejemplo, hacia una persona no le gusta, no sé, no le gusta vivir en la ciudad, y a una persona ama vivir en la ciudad. Una persona le gusta hacer evangelismo en la ciudad y a otra le gusta hacer evangelismo en el campo. Eso va a traer conflictos, o sea, tarde o temprano va a traer conflictos. Entonces tenemos la decisión de unir mi vida con alguien, es una decisión muy inteligente que hay que hacer. Y antes de casarse es donde hay que pensar todo. Una vez que nos casamos ya no se piensa más nada. Ahora se avanza, aunque le guste, a mí me gusta el campo, porque quiero decirte algo, aunque te cases con la persona que pienses que están más unidos en todo, va a haber algo que no van a estar de acuerdo. Y ahí viene la humildad, ahí viene el hecho de bajar la cabeza, ahí viene el hecho de amar. O sea, el hecho de poder encontrarse en un medio con los gustos que cada uno tiene, renunciando a sí mismo para poder brindarse a la otra persona. Pero sí, tiene que ver mucho también eso, puede ser también, nos puede llevar a tensiones, esas cosas. Bueno, y para eso es importante, me imagino, también desarrollar una relación muy, muy estrecha con el Señor para que Dios mismo nos diga, ¿no? Si es la persona afinada para nosotros, ¿no? Porque no hay persona perfecta, creo yo, pero sí afinada, ¿no? Que suenan bien, que forman una bonita canción, una bonita melodía. Bueno, ya estamos justo con el tiempo, pero quisiera, Pastor, resolver una última duda que me parece muy importante. ¿Qué hacer cuando has perdido el primer amor por Dios? ¿Qué hacer cuando sientes que comienzas a hacer las cosas por tradición o por obligación porque sabes que es lo correcto, pero no sientes ese amor verdadero por Dios? ¿Cómo retomarlo? Muy bien, hay 4 principios básicos que sustentan la relación con Dios. La primera es, y esto es, son 4 bases, que generalmente si nosotros descuidamos una de estas bases, comienza nuestra vida cristiana a decaer. La primera es oración y estudio de la Biblia. O sea, yo tengo que tener todos los días un encuentro con Dios, no por obligación. Eso ahora no tenemos tiempo de explicar cómo sería, cómo hablamos un poquito hace un ratito, pero cómo estudiar la Biblia para que realmente pueda alimentarnos cada día. Lo segundo, a mi criterio, es guardar el día de reposo bien. O sea, es hacer del día de reposo, del séptimo día, como dice la Biblia, un día para relacionarme con Dios. Eso no quiere decir que es un día para hacer actividades frenéticas en la iglesia, que puede ser que a alguien que le guste y todo eso, pero es un día para renovarme espiritualmente con Dios. Entonces, esas son 2 cosas. Lo tercero, una persona tiene que estar en misión, que es como resultado. Yo estoy en Cristo, o sea, la palabra me toca y enseguida yo quiero vivir para compartir eso. Pero o sea, cuando yo dejo, por ejemplo, la misión, cuando dejo estaba diciendo, el de guardar bien el sábado, cuando yo dejo de tener un pequeño sábado cada día para alimentar mi vida espiritual comienza a decaer. Y cuarto, yo le llamo, lo cuarto es vivir en la presencia de Dios continuamente. O sea, es vivir de no tener doble vida, no tener una vida en el trabajo y otra vida en la iglesia, una vida cuando estoy jugando al fútbol y otra vida. Cuando empieza a haber esos dobleces de corazón, comienza a decaer la vida espiritual. Entonces, 4 cosas. Es mi devoción personal cada día, el sábado bien dedicado al Señor como un día de renovación espiritual y paz y descanso, misión y entonces vivir en la presencia de Dios continuamente, ser íntegro, o sea, no tener una doble vida. Amén. Importante, entonces vamos a anotar esas 4 cosas, Pastor. Antes de cerrar, solamente quiero leer este comentario que es un testimonio muy lindo. Nos escribe una pareja de esposos diciendo que la música de Forest City Worship, que el programa Live para los jóvenes ha trascendido y ha tocado el corazón de los hijos de esta pareja. Amén, que amén. hace tiempo que no se conectaban con ningún programa de la iglesia porque sentían que no llegaban a sus corazones. Y dice que la música de Forest City Worship es una música que sin duda les ha traído mucha bendición a sus vidas, a toda la familia, y querían agradecer también a todo el equipo y por supuesto a Denar, que es el ministro de la alabanza. Qué lindo, eso es algo muy lindo. O sea, ¿por qué?
porque está comprobado que las iglesias que se enfocan más en los jóvenes son las iglesias que crecen. Las iglesias que muchas veces los padres tienen que ir dejando que los hijos tomen liderazgo en una iglesia. Y cuando los hijos toman liderazgo en una iglesia, las formas van cambiando. Y muchas veces nosotros nos resistimos a eso. Yo me acuerdo cuando, no sé si se acuerdan cuando salió el PowerPoint, que había gente que se horrorizaba porque los himnos se proyectaban en el PowerPoint y decían, tiene que ser el himnario. Y el PowerPoint no puede ser. Y ahora, si ustedes escuchan a alguien que todavía sigue con esas premisas, ustedes van a ver, si en una iglesia siguen con esa premisa, esa iglesia se está muriendo, se los garantizo. No hay una iglesia que no esté con esas premisas que se esté muriendo. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo va cambiando, las formas van cambiando, y según esto lo podría demostrar con la Biblia, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ir adaptándonos a las nuevas formas sin perder la esencia. Sin perder la esencia, porque ahí viene la otra, porque tenemos movimientos que pierden la esencia, pierden todo y no interesa nada. La cuestión es llenar la iglesia con jóvenes. No es la cuestión llenar la iglesia con jóvenes. La cuestión no es tener entretenidos a los jóvenes, sino la cuestión es darles a los jóvenes un mensaje que entiendan, de acuerdo al contexto en que ellos viven. Un mensaje que ellos sientan que conecta con la vida cotidiana de ellos de todos los días. Entonces esa es la cuestión. Y entonces me alegra porque quiere decir entonces, yo sé que eso muchas veces los padres, yo lo he visto muchas veces, hay padres que a veces, lo he visto en mi ministerio, ¿no? Yo he sido pastor de jóvenes y todo eso, y padres que me odiaban porque no soportaban ciertas, por ejemplo, que yo permitía que los chicos vayan sin corbata, hace mucho, ¿no? Que permitía que vayan sin corbata a la iglesia. Pero después cuando veían que sus hijos estaban teniendo reavivamiento y que amaban a Cristo, esos mismos padres que me odiaban por esas cosas que estábamos permitiendo dentro de la iglesia, ahora se empezaban a dar cuenta que realmente eso no era importante. Lo importante es que amen a Cristo. Lo importante es que lleguen a amar a Cristo y que vivan conscientemente para Él. O sea, no es simplemente decir que amo a Cristo, sino vivir para Cristo. Entonces, no a veces, sino siempre, cuando Dios quiere encontrarse con el hombre, Dios se hace carne. No nos pidió a nosotros que nos hagamos divinos para... Él no nos dijo, vengan al cielo para evangelizarlos, sino que Él se vino y se vistió como uno de nosotros, dejó las ropas reales, se adaptó a la forma nuestra sin perder la esencia para mostrarnos quién es Dios. Eso es lo mismo que tendríamos que hacer en las iglesias. Bueno, pastor, ya nos ganó el tiempo, pero ha sido muy lindo compartir estos testimonios y también leer muchas preguntas, muchos comentarios. Y rápidamente solamente vuelvo a repetir el correo electrónico, que es info@iglesiafc.com. Escríbanos a este correo electrónico y también, por supuesto, estamos revisando los comentarios en YouTube, en Facebook y en Instagram. Le agradecemos al pastor Joel Barrios también por haber estado con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio de Entre Nos. Bendiciones.